Sierra de Historias, con Alberto Garín. El feudalismo es posiblemente una de las categorías historiográficas más conocidas de la Edad Media, un término forjado por los historiadores para tratar de explicar las relaciones entre los nobles medievales, señores y vasallos, pero también las relaciones que estos nobles tenían con sus campesinos, señores y siervos. Quizás uno de los problemas con el feudalismo es que ha terminado por convertirse no solamente en un cajón desastre que puede englobar cualquier tipo de relación señorial, ya no solo en la Edad Media, sino incluso en otros periodos históricos, sino que además se le ha dotado de un carácter peyorativo que en algunos casos podía darse esa explotación de los señores hacia los siervos, pero en particular una generalización del feudalismo a toda la sociedad medieval que en muchos casos no corresponde con la realidad. Lo que vamos a hacer es tratar de ir desmenuzando cada una de las capas que configuran ese feudalismo. ¿En qué consisten esas relaciones entre señores y señores? Que a la larga es cuando se establece el pacto entre señores y vasallos. ¿En qué consisten las relaciones entre los señores y sus siervos? Pero también cómo estos dos grupos de relaciones, a pesar de que son habituales y constantes durante la Edad Media, ni son sistemáticas ni están tan generalizadas como creíamos. Y por último, vamos a tratar de entender hasta qué punto ese modelo feudal permitió o no el desarrollo económico de la Edad Media europea. El resultado que buscamos es una comprensión completa del fenómeno del feudalismo y hasta qué punto podemos considerar que la Edad Media es un periodo feudal. Cuando pensamos en el feudalismo, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de un caballero medieval que se arrodilla frente a su señor jurándole fidelidad. Y un señor que a su vez a ese caballero que le jura fidelidad le da una serie de prebendas. Unas prebendas que además se derivan no solo de la fidelidad per se, sino del hecho de que por encima de todo ese caballero lo que le entregaba a su señor era su brazo armado, su espada. Iba a combatir por él. Ese es un elemento que hemos de tener muy claro. El feudalismo, sobre todo, está asociado a sociedades guerreras donde la fuerza consiste en la cantidad de hombres armados y en muchos casos montados a caballo que el líder puede llevar al campo de batalla. Lo curioso está en que si pasamos de esa visión casi de película del caballero arrodillado frente a su señor y nos trasladamos a la explicación inicial que tenemos de ese feudalismo, lo que nos va a venir a la cabeza es un modelo de relación entre el señor y el vasallo. Y el concepto de vasallo en nuestra mente con demasiada facilidad la asociamos a una figura claramente subordinada a otro, a una figura que prácticamente ha delegado todos sus derechos en manos de ese señor, hasta el punto de que en ocasiones podemos llegar a confundir el concepto vasallo con el concepto de siervo, como si ambas figuras fueran elementos de la misma ecuación. Hombres, personas que entregan la totalidad de su voluntad al Señor. Estas dos imágenes, pudiendo ser aproximadas a lo que realmente se entiende por el feudalismo, sin embargo, han distorsionado nuestra capacidad para entender este fenómeno histórico. ¿En qué momento aparece el feudalismo como categoría historiográfica? ¿A partir de cuándo podemos decir que hay un interés por estudiar esta institución que ya no pervive y por tanto el historiador es susceptible de querer redescubrirla? Pues tenemos un teórico, Cujas, en el siglo XVI, que es el primero que se centra en esta parte tan singular de la relación feudal, que es el contrato que se establecía entre el señor y el vasallo. Tendremos ocasión de ver en una sierra de historias futura la segunda pata de este mundo feudal, la relación entre el señor
y el siervo. Pero preguntémonos, ¿por qué en el siglo XVI podemos encontrar a un historiador como Cujas que está mirando hacia un relativo lejano pasado para tratar de entender esa primera pata de la relación feudal que es la del señor y el vasallo? Pues porque, como yo comentaba al comienzo, es fundamental entender esa imagen del caballero arrodillado que está dispuesto a entregar su espada al servicio de su señor. Y ha habido un cambio fundamental en la tecnología militar desde el siglo XIV en adelante. Ha sido la llegada de la artillería, en un momento en el que ya esas grandes batallas en donde todo podía resolverse a golpe de espadas o una carga de caballería donde lo que se introduce es otra arma blanca como las lanzas, comienza a distorsionarse. Hasta el más humilde de los plebeyos se podía convertir en un arma terrible en manos de un buen general si éste disponía de la artillería suficiente, y quizás quien se encargaba de mover esos cañones eran esos plebeyos. Para el siglo XVI, cuando Cujas comienza ese estudio de la institución feudal, la artillería está completamente consolidada. Y aunque en el campo de batalla sigue siendo fundamental la presencia de caballería y sobre todo de infantería, con las armas más variopintas, sobre todo armas largas, armas blancas largas, lanzas, alabardas y demás, insisto, ha perdido buena parte del valor que tenía aquel caballero que rendía homenaje a su señor, que se convertía en vasallo de su señor y que aportaba la fuerza de su espada. Esa fuerza ha disminuido. Ha habido un salto en la tecnología militar, insisto, con la artillería, que le ha eliminado buena parte del valor guerrero de ese caballero, lo que no impide que sigamos teniendo señores y vasallos, pero ya en un ámbito diferente, donde todos los otros elementos que configuraban ese juramento de fidelidad feudal, las otras partes del auxilio, ya no solamente el militar, sino sobre todo el económico, o del consilium, todo lo que tiene que ver con asesoramiento político, capacidad de juzgar y demás, adquieren una importancia superior a la del aporte militar, que era el corazón de la relación feudal, hasta que comienza esa artillería en los siglos XIV y XV. Bien, por ese motivo, entonces, en el siglo XVI, el feudalismo ya es algo que para los historiadores institucionalistas del derecho ha quedado atrás. Muy interesante. Veremos en próximas sierras de historia cómo ha ido quien ha querido estirar el chicle del feudalismo incluso hasta el siglo XX. Pero porque se fijaban en otro tipo de relaciones, ya no entre señores y vasallos, sino entre señores y siervos. Pero centrémonos en esa relación inicial, entre el señor y el vasallo. Y aquí hemos de rescatar tres ideas fundamentales. Primera, clave. Esa relación se producía entre dos hombres libres que en ningún caso perdían su libertad como resultado de ese homenaje que el uno hacía al otro. Son dos hombres libres y en algunos casos incluso dos señores que pueden ser tremendamente poderosos. Pensemos en la cúspide de la nobleza, donde podemos encontrarnos a un rey del cual sus vasallos pueden ser un marqués, un duque o un conde. Aquí estamos en algunos casos incluso con nobles, marqueses, duques o condes, que pueden llegar a controlar territorios más amplios de propiedad personal, no como resultado del homenaje al rey, más amplios que los de su propio monarca. Hay ejemplos ampliamente conocidos. Leonor de Aquitania, duquesa de Aquitania, tanto cuando se casa con el rey de Francia, con Luis, como cuando más tarde se casa con el rey de Inglaterra, con Enrique, ella aportaba a esa unión propiedades muy por encima de la de sus reyes. Reyes que a su vez eran sus esposos y sus señores, pues ella era, como duquesa, vasalla de esos reyes. Pero ojo, no vasalla y como vasalla la duquesa de Aquitania, sino que tradicionalmente los duques de Aquitania habían sido vasallos de los reyes de Francia, más allá de que la mayor parte de las propiedades de ese ducado de Aquitania no le venían por esa acción de vasallaje. Había otras obligaciones, pero no esos territorios. Teniendo entonces claro que la imagen del caballero que se arrodilla frente al señor es correcta, pero muy limitada en su auténtica repercusión histórica, es lo que no hemos de olvidar.
el vasallaje es una relación entre hombres libres. Y este señor, que tiene una serie de vasallos, a su vez sus vasallos pueden ser señores de otros vasallos. Simplificándolo mucho, el rey es el señor de un vasallo que puede ser un duque. Ese duque a su vez puede ser señor de unos vasallos que pueden ser unos condes. Esos condes a su vez pueden ser señores de unos vasallos que pueden ser unos vizcondes o unos varones. Y esos varones a su vez pueden ser señores de unos vasallos que son sencillamente caballeros con capacidad para ir armados y tener caballo. Y me dirán, entonces, ¿a la cabeza está el rey? No, porque incluso el rey podía ser vasallo, por ejemplo, del Papa, que es algo que ocurre en el caso de la Corona de Aragón, que se declaró vasalla del Papa. En ese caso, los reyes de Aragón, aun siendo reyes, son vasallos de un señor superior, en este caso, los papas. Pero claro, no todos los reyes son vasallos de los papas. Entiendan entonces que, aunque pueda parecer un tanto alambicado este juego de términos que estoy haciendo, entendamos entonces que la relación señor-vasallo no implica en ningún caso que el vasallo deje de ser un hombre libre, y mucho menos que no pueda ser un hombre tremendamente poderoso. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo, y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado. Y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Bien, idea número 1, la relación entre señor y vasallo es una relación entre hombres libres. Y es una relación que además establece un contrato personal entre ese señor y ese vasallo. Un contrato que puede ser completamente diferente entre el señor A y el vasallo B, y el señor A y el vasallo C, y el señor A y el vasallo D. Un mismo rey puede tener una gran cantidad de vasallos y con cada uno de ellos puede establecer un contrato diferente. Esto es muy interesante porque nos llevaría a la tercera idea fundamental a la hora de entender estas relaciones de vasallaje, y es que en muchos casos, cuantas más relaciones de vasallaje, cuanta mayor cantidad encontremos de señores con vasallos, la capacidad de un Estado de actuar como Estado, es decir, de que, por ejemplo, haya unas leyes que puedan afectar a un conjunto amplio de ese Estado, sea menor, porque ese Estado es muy pequeño, reducido, prácticamente inexistente. Pues ya digo, cuanto más pequeño sea el Estado, mayor cantidad de relaciones de vasallaje vamos a encontrar, porque esas relaciones de vasallaje al final lo que van a hacer es venir a reemplazar aquellas funciones que habitualmente vamos a asignar al Estado. Lo vamos a ver muy bien cuando hablemos de la parte, en ese contrato de fidelidad, en ese homenaje, cuando hablemos de la parte del concilium, cuando descubrimos que en realidad, en muchas ocasiones, los vasallos lo que vienen a hacer es cumplir ciertas tareas propias de la administración estatal, que la cabeza de ese Estado, por ejemplo el rey o el duque en el caso de los ducados, no son capaces de llevar a cabo porque carecen de esa fuerza estatal, y entonces delegan esas funciones que nosotros en nuestra cabeza podemos asociar a un funcionario, las delegan en los vasallos. Ojo, podríamos pensar, claro, aquí estaríamos contraponiendo un modelo de sociedad feudal frente, por ejemplo, a nuestros estados contemporáneos. Pero también estamos contraponiendo el Imperio Romano, con su estado bien consolidado, frente a las sociedades feudales.
Porque en el Imperio Romano la administración territorial podía estar en manos de una serie de gobernadores, la administración de justicia en manos de una serie de jueces que funcionan como funcionarios del Estado. Mientras que en estas sociedades feudales, en estas relaciones de vasallaje, es el señor que se ha declarado vasallo de otro señor, el que, como vasallo de ese señor, puede estar ejerciendo esas funciones propias del funcionario público. Por tanto, cuanto más desarticulado esté el Estado, mayor cantidad de relaciones de vasallaje y mayor amplitud tendrán esas relaciones de vasallaje. Hombres libres que firman contratos propios y exclusivos entre esos dos hombres libres y que en muchos casos van a tener mayor importancia estos homenajes de vasallaje cuanto más pequeño sea el estado en el que se está desarrollando. Claro, esto nos lleva a entender que, por ejemplo, cuando estamos hablando de estados feudales, pensamos, por ejemplo, rápidamente en el Imperio Carolingio tras la crisis del 843 con el Tratado de Verdún, donde ese imperio se divide entre los nietos de Carlomagno y después las divisiones se siguen prolongando en el tiempo durante siglo y medio. El Estado se descompone y está siendo reemplazado progresivamente por relaciones de vasallaje, donde antes llegaban los enviados del emperador Carlomagno, los Missi Dominici, ahora lo que nos vamos a encontrar son un montón de condes, de barones, de vizcondes, de duques, de marqueses, que la única relación que tienen con su superior es esa relación de vasallaje. Es decir, ya no son funcionarios del Imperio Carolingio, son el vasallo del señor que tienen por encima, y que en muchos casos no son ni siquiera vasallos del señor que está por encima del señor, porque son contratos directos entre señor y vasallo. Pues bien, ¿en qué consistían las funciones a partir de ese contrato de vasallaje que se establecían entre el señor y su vasallo? Idea número 1. En esencia, lo que vamos a tener son funciones de auxilio del vasallo a su señor y funciones de consejo, el consilium, auxilium, consilium, del vasallo a su señor. Cuando hablamos de funciones de auxilium, tenemos esencialmente dos tipos de funciones. La primera, fundamental, militar. El vasallo ofrece su capacidad militar, la fuerza de su espada, para integrarse en el ejército de su señor y colaborar con él en sus campañas militares. Esto resulta altamente interesante, puesto que a la larga lo que nos vamos a encontrar es que es una especie de serpiente que se muerde la cola. Un señor muy poderoso tendrá la capacidad de influir para que aquellos otros señores que se mueven a su alrededor quieran convertirse en vasallos suyos, porque la alternativa, si yo no soy yo, vamos a hacer un esquema rápido, si yo como conde no me pongo al servicio del duque que está por encima de mí, no me convierto en vasallo del duque, lo que puede ocurrir es que el duque vaya contra mí porque es poderoso. Pero la situación contraria también existe. Cuanto menos poder tiene el duque, menos condes van a querer ser vasallos de ese duque. Porque a la larga, si el duque no tiene poder, no puede ejercer sobre mí ningún tipo de violencia para obligarme a integrarme dentro del grupo de sus vasallos. Es muy llamativo porque de partida lo que podíamos imaginar es a un señor que está reuniendo vasallos para convertirse en un hombre fuerte. Y lo que tenemos es hombres fuertes que son capaces de acumular una gran cantidad de vasallos, pero porque de partida son fuertes. Claro, esto resulta muy contradictorio porque a la larga una de las características fundamentales cuando vemos las relaciones de vasallaje a lo largo de la Edad Media de la Europa occidental es con qué facilidad los vasallos rompían sus juramentos de fidelidad hacia sus señores. Son vasallos cuando consideran que su señor es fuerte, rompen su juramento de fidelidad cuando consideran que su señor es débil. Esto es muy llamativo porque si algo va a caracterizar estas relaciones de vasallaje es con qué relativa facilidad se rompen. Y claro, en esa ruptura podemos tener una serie de problemas, porque como veremos a continuación, esa relación de vasallaje supone que el señor le da unas prebendas, básicamente el feudo, a su vasallo. Entonces, si estos vasallos se caracterizan por romper sus juramentos de fidelidad, ¿qué ocurre con el feudo? Pues habrá señores poderosos que puedan recuperar el feudo por esa ruptura de la fidelidad
y señores débiles que no solamente han perdido al vasallo, sino también el feudo que le entregaron a ese vasallo. Para que empecemos a ver que dentro de este sistema aparentemente monolítico, bien cimentado, hay una cantidad de dificultades importantes y que nos permiten explicarnos por qué en muchos casos no funciona de esa manera tan eficiente como podíamos pensar cuando nos explican el feudalismo en el colegio o en el instituto. Bien, tenemos por tanto ese auxilio militar, y un auxilio militar con esa trampa de que cuanto más poderoso es el señor, más vasallos atrae. Cuando va perdiendo ese poder, los vasallos rompen su juramento de fidelidad. La segunda parte del auxilio es el auxilio económico, y esto nos permite entender cuando yo hablaba antes de la desarticulación del Estado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se considera que el auxilio económico que está entregando el vasallo a su señor es con carácter excepcional. El señor en un momento dado tiene necesidad de cierta cantidad de dinero para ir a la batalla o porque va a casar a su hija. Y si bien es cierto que esas, digamos, donaciones extraordinarias el vasallo se las puede dar al señor, sobre todo lo que sucede es que al final el señor ha delegado en el vasallo la capacidad de recaudación fiscal sobre los territorios que el señor ha cedido al vasallo. De modo que en realidad lo que el vasallo en muchos casos hace es compartir parte de esa recaudación fiscal. Claro, en un Estado consolidado, en un Estado poderoso, el Estado tiene recaudadores de impuestos que se encargan de recoger esos impuestos y luego ya se distribuirán según las necesidades que establezca ese Estado o ese jefe del Estado. Pero cuando estamos ante situaciones de estados desarticulados, esa función de recaudador de impuestos, que sin duda es uno de los funcionarios clave de todo buen Estado, ha desaparecido y entonces el señor tiene que delegar en el vasallo la capacidad de recaudar impuestos. Y a partir de ahí, en esa capacidad de recaudar impuestos, ya encontraremos cuántos de esos impuestos recaudados el vasallo le entregará a su señor, de manera ordinaria o de manera excepcional. Pero entendamos claramente, ante la desarticulación del Estado, una de las funciones principales de ese Estado, que es la recaudación de impuestos para la propia financiación del Estado, queda delegada en manos del vasallo. Teniendo claro, por tanto, el auxilio, el auxilium, que era el resultado de ese juramento de homenaje, o sea, el vasallo se pone al servicio de su señor para estas dos funciones de auxilio, militar y de recaudación de fondos, hay una segunda parte que es el consilium, el consejo. El vasallo también ofrecía su valor como argumentador, su valor como persona reflexiva o a lo mejor persona airada a la hora de dar su opinión en la toma de decisiones. Y en este consilium también hay dos elementos fundamentales a retener. El primero es que el consilium, como su nombre indica, es dar consejo, el vasallo al señor. ¿Vamos a ir a la guerra o no vamos a ir a la guerra? Vasallo, ¿cuál es tu opinión sobre ir al combate contra esta persona? O hay que tomar decisiones de establecemos una feria comercial, no lo hacemos, damos determinados fueros a esta comunidad de campesinos, no se lo damos. ¿Cuál es la opinión de mis vasallos? Como consejeros áulicos a mi alrededor, ¿qué es lo que ellos me dicen a la hora de tomar determinadas decisiones? Es muy interesante porque el consilium, este consejo, no es tanto que los vasallos se conviertan en una especie de corpus legislativo en torno al señor, sino, digamos, el paso inmediatamente previo a que el señor ejecute. Es decir, el señor en gran medida es la fuente de ley, la fuente de legislación, y cuando esa legislación hay que aplicarla, cuando esa ley hay que aplicarla, acude al vasallo para que le dé el consejo final de cómo ejecuto la ley. No es tanto, insisto, que el vasallo sea una especie de cámara senatorial para crear legislación, sino que el vasallo aconseja antes de ejecutar la ley por dónde puede ir esa ejecución. Y hay una segunda parte en este aspecto del consilium, como otro de los favores que el vasallo le da a su señor, que es la capacidad que tenga ese vasallo de juzgar y en gran medida arbitrar en los conflictos que pueda haber dentro de los territorios que el señor le ha dado a su vasallo. De nuevo, un ejemplo de la debilidad del aparato estatal, porque a la larga, en un Estado consolidado, habrá una red de jueces que se encarguen de arbitrar o juzgar en caso de conflicto. Ante la disminución o práctica ausencia del Estado, esa capacidad de juicio, que sería una de las funciones propias del Estado, el señor las delega en su vasallo. Claro,
Habrá vasallos con buen criterio a la hora de juzgar, habrá otros que no. Pero es que en el paquete va todo junto. Habrá vasallos que no sean abusivos a la hora de recaudar impuestos y otros que sean abusivos. En el paquete va todo junto. Entonces, claro, esto lo que va a provocar es esa imagen que veremos en una próxima sierra de historias de los señores, el señor o el vasallo, recordemos que ambos son hombres libres, que llevan a cabo prácticas abusivas hacia sus súbditos, esencia hacia sus siervos. ¿Por qué? Porque a la larga podemos tener la suerte de que ese vasallo al que le he delegado la capacidad de recaudación de impuestos o ese vasallo al que le he delegado la capacidad de juzgar, lo haga de una manera justa o lo haga de una manera injusta, abusiva o incluso violenta. Y claro, la diferencia sería que en los estados modernos, en principio, el que ejerce como recaudador de impuestos lo ejerce como resultado de una formación que le permite ser recaudador, o el que imparte justicia la imparte como resultado de una formación que le ha llevado a ser juez. Mira que en el caso del vasallo, que hace esa función de recaudador o de juez para su señor, no tiene por qué tener ninguna función. En el paquete completo de pongo a tu disposición mi espada, te recaudo impuestos, te doy consejos para aplicar las leyes y las juzgo, habrá cosas que hago bien, puedo combatir bien en el campo de batalla y ser un auténtico patán a la hora de juzgar. ¿Qué es lo que ha recibido el vasallo a cambio de todas estas solicitudes que le hace su señor? De auxilio militar, de auxilio económico, de consejo en la ejecución, de consejo en el juicio. Recibe un feudo. No solamente recibe feudos, puede recibir otro tipo de prebendas, pero el feudo es uno de los elementos fundamentales y el motivo por el cual a todo este sistema se le terminó por denominar feudalismo. ¿Y en qué consiste el feudo? Pues esencialmente en un territorio, una cantidad de territorios, cuya producción viene a ser la base del sustento de ese vasallo. Entonces, una producción como base del sustento de ese vasallo, que a la larga no solamente le permite sobrevivir, sino además armarse, porque al final lo que me interesa como señor es que mi vasallo tenga capacidad militar para combatir a mi lado. ¿En qué consiste ese feudo y cómo se pone en marcha ese feudo? Es algo que no quiero tratar en este primer programa del feudalismo, sino en el que vamos a hacer a continuación, donde pasaremos al otro gran fundamento del sistema feudal, que es la relación entre el propietario del feudo, los vasallos, a los que les ha entregado el feudo por su señor, y la gente que trabaja ese feudo, que mayoritariamente pueden ser siervos. Pero no quiero cerrar este primer capítulo sobre el feudalismo centrado en las relaciones señor-vasallo, en las relaciones de vasallaje, sin recordar que si nos atuviéramos exclusivamente a las relaciones señor-vasallo, y nos olvidáramos de la otra mitad del corpus feudal, que es la relación entre señores y siervos, señores que son señores o señores que son vasallos y sus siervos, si nos centramos exclusivamente en las relaciones de vasallaje y no las de servidumbre, en realidad no es una práctica exclusiva de la Edad Media de la Europa occidental. Habitualmente, en cualquier contexto histórico donde desaparece el Estado o disminuye de forma importante el Estado, y estamos hablando de sociedades donde ya han surgido los estados. Olvidémonos del mundo de los recolectores, cazadores, me da igual que sean los del Paleolítico o los que podamos encontrar en la Amazonia o en el desierto del Kalahari, los bosquimanos del Kalahari hasta tiempos recientes. Estamos hablando ya de esas sociedades humanas que a partir del Neolítico han comenzado a generar sociedades estatales. Vale. Sociedades estatales en donde el Estado puede ser más fuerte o puede haber prácticamente desaparecido. Pues cuando sucede esa práctica desaparición del Estado, es muy fácil que surjan estas relaciones de vasallaje. Porque al final, aquel que quiere dominar el territorio, porque la fuente de supervivencia y de riqueza es la explotación del territorio, sobre todo a nivel agrícola y ganadero, por eso hay que hablar del Neolítico en adelante. Bien, aquel que quiera dominar el territorio ante la práctica ausencia del Estado tiene que reemplazarlo por estas estructuras alternativas que son las relaciones de vasallaje con el vasallo, defendiendo el territorio a través de su capacidad militar, recaudando los impuestos para tener los ingresos para el vasallo y para el señor, aconsejando a cómo ejecutar las leyes y juzgando en caso de conflictos. Ya digo, en cualquier momento histórico
en donde haya una progresiva debilidad del Estado, este se va a ir siendo sustituido progresivamente por relaciones de vasallaje. Pensemos hasta qué punto no se alejan mucho estas relaciones de vasallaje, por ejemplo, la Grecia de la Edad Oscura, cuando han podido desaparecer estados más consolidados del mundo micénico, y antes de que volvamos a encontrarnos estados más consolidados, da igual que sean aristocráticos como los del mundo micénico o democráticos como los de la Atenas clásica, son estados. Es cuando estos disminuyen, cuando aparecen estas relaciones de vasallaje. Vuelve a suceder en la desaparición del Imperio Romano, cuando a lo mejor todavía no tenemos toda la urdimbre del modelo feudal, vasallaje y servidumbre, pero sí tenemos esa debilidad del Estado que en el mundo germano provoca relaciones de vasallaje. Pero voy más lejos, es que ese mundo germano, fuera del Imperio Romano, esos pueblos germanos que se andan desplazando por el centro de Europa, en sus modelos de asentamiento, en muchos casos lo hacen a partir de relaciones de vasallaje. Es decir, ante la ausencia o práctica ausencia de un Estado, la necesidad del control del territorio pasa por establecer estas relaciones de vasallaje. Lo que no significa que el hecho de que podamos encontrarnos relaciones de vasallaje inmediatamente nos lleve al modelo feudal. Porque el modelo feudal tiene esa segunda característica, esa segunda pata de vasallaje más servidumbre. Claro, llegados a este punto podríamos pensar en estados fallidos contemporáneos, qué sé yo, Somalia o Afganistán, donde nos podemos encontrar periodos de los llamados señores de la guerra. ¿Esos señores de la guerra de alguna manera están dentro del modelo del vasallaje? Por supuesto que sí. Se establece el mismo tipo de relaciones. Quiero controlar el territorio, es cierto que ya no lo hago a partir de la función del Estado que se impone sobre ese territorio, tengo que controlarlo de manera violenta mediante las armas, y entonces vamos generando esas relaciones de vasallaje. Pero me dirán, ojo, antes decíamos que cuando Cuja en el siglo XVI comienza a estudiar el feudalismo, lo hace porque en su tiempo la tecnología militar ha desarticulado esa posibilidad del aporte que tiene la espada en mano para ir al combate. Por tanto, los señores de la guerra contemporáneos, pues bueno, es cierto, y esto viene a demostrar con qué facilidad podemos encontrar relaciones de fidelidad entre estos señores de la guerra, que ya no podemos ajustarla al modelo medieval, porque esa tecnología militar, por ejemplo, hace que estas relaciones de fidelidad puedan ser mucho más efímeras, puesto que gracias a esa nueva tecnología militar, aquel equilibrio que había entre el señor muy poderoso, que era capaz de acumular muchos vasallos por ser poderoso, y el señor débil, que perdía todo el vasallaje por su debilidad, eso en nuestro mundo contemporáneo es muchísimo más inmediato gracias a la tecnología militar. De modo que estas relaciones de vasallaje en su duración es muchísimo más breve. De ahí que a lo mejor podemos encontrarnos ante situaciones de vasallaje prácticamente feudal desde el Tratado de Verdún del 843 hasta que se vuelven a consolidar los estados, qué sé yo, con los Capeto a partir de 987 o los Otones ya en los años 1000, bien, un siglo donde prácticamente todo está desarticulado en el antiguo imperio carolingio, frente a modelos de señores de la guerra que tenemos en nuestro mundo contemporáneo, que si les dura un par de décadas ya es mucho, precisamente porque la tecnología militar permite muy rápidamente reforzar a uno de los elementos que rápidamente viajan hacia la construcción del Estado y eliminan estas relaciones de vasallaje que al final lo que hacen es debilitar al señor, que insisto, podrá tener muchos vasallos mientras sea con la fuerza suficiente para mantenerlos, pero en el momento que muestre una debilidad, esas relaciones de vasallaje se traicionan. Pues bien, hasta aquí la primera parte que queríamos explicar del feudalismo, en qué consisten esas relaciones de vasallaje. Vamos a hacer en una próxima sierra de historias en qué consisten las relaciones de servidumbre. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución
y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.